Ya, ahora sí. Lo que pasa es que yo miré el calendario y quiero hacer la prueba 2 el día, eh, bueno, cae día 11 de septiembre, porque es viernes. Eh, Así que ese día tienen que quedarse en casa y para poder hacer la prueba, y en sí es mejor no salir ese día porque como además es viernes, o sea, cae muy mal esa fecha. Bueno, y la prueba recuperativa la tenemos que hacer el día, ese va a ser otro día de semana, me refiero, va a ser día 14, que es martes, hasta el día 16. Y la prueba 2 la hacemos desde el viernes en la tarde hasta el sábado, ¿ya? O sea, igual van a tener 2 días o un día y medio, ¿ya? Para poder hacer la prueba 2 y la prueba recuperativa parecida, ¿ok? Eso quería fijar desde ya. Em, bueno, lo voy a recordar después, después cuando volvemos, después del... Ah, bueno, sí, puedo mandarlo por mail también, pero también les voy a recordar eso cuando volvemos después del receso, ¿ya? Eso. La otra cosa es que la primera semana que volvemos del receso, les voy a dar ya les voy a dar el miércoles una tarea, pero por ahora prefiero no darles una tarea para respetar su receso, ¿ya? Que realmente tengan un tiempo para descansar un poco. Entonces, por eso hoy día no les voy a dar una tarea, sino que el miércoles, o sea, nuestra primera clase, o sea, después de nuestra primera clase, después de haber vuelto del receso, ¿ya? Em, sí, porque el receso hay que respetarlo lo más que se pueda y en nuestro caso, organizándolo bien, podemos respetar el receso ya sin ningún problema. Eso quería comunicarles y a ver qué más. Ah, la otra cosa es que yo les puedo mandar algunos PDF, bueno, quizás en el mismo mail, a ver, me lo voy a anotar, ahí, en el mismo mail eh, donde les comunico las fechas, a ver, mail con calendarización, y ahí yo les podría mandar también algunos PDF que tengo, pero no se preocupen, esos son de cálculo 1 de ingeniería. Esos servirían solamente de apoyo adicional, ¿ya? Pero no se preocupen, nosotros no tenemos que ver la materia con tanta, digamos, profundidad, ¿ok? Nosotros podemos, ahí les voy a mandar algunos PDF nomás que puedan ser útiles, ¿ya? Eh, Eso, como material de apoyo nomás, ¿ya? Pero en sí, como les dije, tenemos un texto, espero que todos tengan acceso a ese texto y si no, me tienen que avisar, por favor. Eso, ya, entonces sigamos. O sea, primero, dudas, consultas, comentarios respecto a lo que hablamos recién. Bye. Todo está claro. Muy bien. Ya. Es solamente porque se nos va el semestre ya, po. Es que, de hecho, mi hija mayor
ya empezó el segundo semestre, ahora el lunes pasado, imagínense. Nosotros somos los que estamos súper atrasados y nos queda muchísima materia. De hecho, no sé si vamos a alcanzar a ver la materia completa de este curso, ¿ya? Pero vamos bien por lo menos, ¿ya? Pero no sé si vamos a poder ver todo. Entonces, vamos a compartir pantalla. Acá está. Eso. Aquí estábamos. Aquí este teorema. Perdón, tengo que ordenar primero aquí mi escritorio para poder abrir el chat. Ya, tengo el chat abierto, logré abrirlo, así que ustedes me pueden escribir también en el chat si tienen dudas, consultas. Por favor, interrumpan al tiro ya cuando hay dudas o consultas. Bien, entonces aquí estamos viendo el teorema de que un límite aquí bilateral, ¿ya? Existe si, solo si, acá, cuando x tiende a A, si, solo si, los dos límites laterales por la izquierda y por la derecha, acá, por la izquierda y por la derecha, existen y son iguales a este mismo valor L que tenemos ahí para el bilateral, ¿ya? Bueno, eso es una ayuda en muchos casos y es como bien intuitivo eso también, ¿cierto? Eso, entonces aquí hay algunos ejemplos. Aquí se trabaja entonces con ejemplos de funciones que están definidas por tramos, como vemos acá, ¿ya? Como es el valor absoluto, aquí podemos ver el gráfico y ustedes creo que pueden ver la flechita, ¿cierto? Que yo estoy moviendo ahora en la pantalla. O sea, sí, muy bien, gracias. El tema es que aquí la función está definida por tramos. Bueno, esta no es la única definición. Aquí podríamos poner como menos x si x es menor o igual que 0 y aquí para con mayor estricto que 0 ya es cosa de gusto, ¿ya? En general se pone así por un tema de signos más bien, ¿ya? Eso. Y vemos aquí que el gráfico acá, si lo trazamos desde la izquierda yendo hacia la derecha, lo podemos hacer aquí de manera que no tenemos que levantar el lápiz desde la hoja. O sea, no tenemos que levantarlo al hacer esa línea. Aquí para allá, o sea, de izquierda a derecha. Aunque tengamos aquí una punta. Bueno, la punta después va a tener un significado más especial cuando veamos derivadas, pero en sí lo que podemos decir, como no tenemos que levantar aquí el lápiz del papel, entonces aquí la función es continua, ¿ya? Aunque tenga esa esquinita. Y aquí, ejemplo contrario, voy de la izquierda a la derecha y la función constante igual a -1, o sea, aquí, si calculamos eso, ¿ya? Entonces, y si lo miramos aquí por los trozos, entonces, desde la derecha pusieron acá primero, desde la izquierda aquí tengo el valor -1 acá, porque me va a quedar el valor absoluto de x es menos x aquí para los valores negativos. Entonces, y el dividido por x, entonces cancelo el x y me queda el -1, ¿ya? O sea, aquí llego hasta acá y aquí en el 0, pi, ¡pam! Y la función a propósito en el 0 no está definida, ¿ya? Y
cuando después del 0 quiero avanzar, entonces aquí los valores son positivos, así que me queda más 1. Y entonces aquí tengo un salto, ¿ya? Tengo que levantar el lápiz del papel y eso significa que la función no es continua acá, porque tengo un salto acá en el gráfico, ¿ya? Y en particular aquí el límite, cuando x tiende a 0, entonces no existe, porque desde un lado tiende a menos 1 y del otro lado tiende a más 1. Ya. Aquí, bueno, tenemos otros ejemplos. Ya, avancemos. Ya, bueno, lo que pasa es que si yo tengo una desigualdad de este estilo, acá, entonces esa desigualdad se mantiene para los límites. ¿Ya? Eso también es una desigualdad súper útil porque después, como ya les dije, vamos a hacer otras construcciones en el sentido de continuidad, derivadas e integrales en base a límites y estos objetos van a heredar esas mismas propiedades. O sea, van a cumplir con las mismas propiedades que los límites. ¿Ya? Después, aquí, bueno, en este texto ya lo llaman el teorema de la compresión, ¿ya? Pero es más conocido como el teorema del sándwich. Ya, lo voy a poner en rojo. ¿Ya? Rojo, ponte rojo. Eso. Ya. El teorema del sándwich. ¿Ya? La verdad es que incluso en la mayoría de los textos matemáticos utilizan esa, esa expresión por lo siguiente. Aquí tenemos, bueno, esa triple desigualdad, ¿ya? La f de x es como la rebanada del pan inferior. H de x es la rebanada del pan superior y G de x es el jamón y el queso que le echamos en el medio, ¿ya? Entonces, si aquí, si los dos, no, eso, ya, si, bueno, ya, si la f de x y la h de x, o sea, las dos rebanadas de pan, la superior y la inferior, aquí, la superior y la inferior, tienden al mismo valor aquí, entonces, acá, al mismo valor, entonces, lo del medio, como está atrapado entre medio, ¿ya? El relleno, el queso, el jamón, lo que ustedes quieran echarle, tiene que tender al mismo valor. Ahora, esto tiene una manera, este teorema, si ustedes quieren anotarlo, tiene una manera bien gráfica para indicar eso, esa situación. La voy a escribir ahí arriba. Si tengo la desigualdad. Ups, no, con ese lápiz no, pues quiero escribir con eso. ¿Por qué me pone? Ahí está. Ya. F de X, ahí, menor o igual que G de X, menor o igual que H. Bueno, pongamos acá igual un poco. H de X. Ya. Entonces, aquí tengo mi número L y yo sé que la H de X tiende a L cuando X tiende a A. Y la f de x tiende a L cuando x tiende a A. Entonces, por lo tanto, pongámoslo en verde, aquí, por lo tanto, el resultado del teorema
es esto, ¿ya? Ahora, si ustedes hacen un dibujito de este estilo, se entiende que aquí están utilizando el teorema del sándwich y no tienen que escribir tanto, ¿ya? Eso, pero esto es lo que yo escribí ahí al lado izquierdo superior, se refiere a simplemente la traducción del teorema del sándwich, que es uno de los, o sea, es bastante útil, ¿ya? Aquí hay una cosa, si queremos demostrar, o sea, encontrar este límite acá, ¿ya? Aquí del x cuadrado por el seno de 1 sobre x. En primer lugar, estamos en problemas porque, bueno, o sea, porque nos interesa el límite aquí cuando x tiende a 0, ¿ya? Acá. Entonces, el 1 sobre x no va a estar definido ahí en ese punto. Y además, 1 sobre x tiende a más infinito cuando me acerco por la derecha y tiende a menos infinito si me acerco por la izquierda. Ay, entonces estamos con problemas acá. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. Lo voy a completar aquí en al lado. Seguramente después pusieron el desarrollo también, pero el tema es que utilizamos de que seno de cualquier, ya pongámosle t, esto siempre va a ser mayor o igual que menos 1 o menor o igual que más 1. ¿Ya? Entonces utilizamos esa desigualdad, esa triple desigualdad. Ahora, si esto de aquí entonces lo multiplicamos por x al cuadrado, entonces tenemos que menos x al cuadrado es menor o igual que seno de, bueno, aquí puse t, ya, bueno, podemos poner aquí t igual a 1 sobre x, ¿ya? En total, después, perdón, acá el x cuadrado va adelante. Ya, pórrate. Ya, eso. X cuadrado seno, entonces voy a reemplazar esa t por 1 sobre x al tiro, menor o igual que x cuadrado. Ya, y ahora, ¿a qué tiende la función x cuadrado cuando x tiende a 0? Bueno, tiende a 0, ¿cierto? Es la parábola acá. La parábola abierta hacia arriba. O sea, tengo esta parte acá cuando x tiende a 0. Ahora, menos x al cuadrado es la parábola abierta hacia abajo, pero que también tiene su vértice en el origen. Entonces, cuando x tiende a 0, esto también tiende a 0. ¿Ya? Y ahora utilizamos el teorema del sándwich. Ahí. Y por lo tanto, aquí tenemos esta conclusión. Aquí entonces sería, es decir, como respuesta, quedaría respuesta final, límite cuando x tiende a 0 del x cuadrado por el seno de 1 partido por x, este realmente es 0. ¿Ya? Aquí tienen la como versión corta de anotarlo. Aquí en ese texto lo pusieron de manera más rápida, o sea, más larga, me refiero, incluso con un gráfico.
El tema aquí es que ustedes pueden escoger si quieren hacer los pasos como están descritos aquí en el texto o si quieren hacerlo de manera más corta, la anotación acá, pero digamos, con eso está clara la situación. Ambos caminos son válidos, ¿ya? De escribir una respuesta acá. Eso, ya. Entonces, aquí vienen ejercicios. Bueno, definición precisa del límite. Esa parte no la vamos a ver, ¿ya? Yo lo intenté explicar esta parte o sea, este gráfico acá, lo de la cercanía, yo ya intenté explicarlo antes, pero no se preocupen, esa parte del texto que trata de la definición con epsilon y delta, ¿ya? Con este epsilon de acá y con ese delta, esa no la vamos a ocupar, ¿ya? Era solamente eso para un tema de cercanía. Aquí, si quieren, pueden hojear esa parte un poco, pero digamos como para completar un poco los conceptos, pero no es necesario que nosotros veamos aquí las definiciones exactas o sea, eh, digamos con epsilon y delta. Ya, correcto, eso. Ya, como que se queda pegado de repente. Ups, ya, aquí hay una parte, bueno, que no sé si ya la vi con ustedes, pero, o si la vi con otro curso. Acá ustedes pueden ver de nuevo lo que yo ya estaba contando todo el tiempo acá, el tema de las discontinuidades. Aquí, por ejemplo, tenemos una discontinuidad por salto, acá también, pero bueno, existen otras discontinuidades también. En este caso aquí, perdón, esta no es por salto, sino que es simplemente porque la función no está definida. Pero aquí, en este punto, por ejemplo, en el 3, no existe el límite. En los otros puntos, en el 1 y en el 5, sí existen los límites, por el tema de que los límites laterales ahí coinciden. Aquí está el análisis y aquí está justo la otra situación que puede ocurrir, de que en el caso de la función 1 partido por x cuadrado, esa función por sí sola no está definida para x igual a 0, pero existen ambos límites laterales y son iguales, igual a más infinito, ¿ya? Pero de todas maneras, si tomamos aquí de este ejemplo la función f, definida como igual a 1 cuando x vale 0, entonces eso de todas maneras no coincide con el valor de la función. Así que aquí la función no sería continua. Ya. Bueno, aquí tenemos otra situación. Aquí también en el caso con una asíntota vertical, ¿ya? En el sentido de que el límite por la derecha es más infinito y por la izquierda es menos infinito. Y la función no está definida en el origen. Entonces, esto de aquí es una asíntota vertical, ¿ya? Bueno, aquí entonces hay distintos tipos de discontinuidades, pero entonces primero vamos a definir aquí bueno, o sea, lo práctico de la continuidad es que podemos definirla por, en este caso aquí pusieron por la derecha,
solamente de manera, digamos, como por un lado, ¿ya? Después, más adelante, cuando veamos derivadas, no vamos a poder decir de aquí que, o sea, la derivada tiene que ser por ambos lados, pero como los límites, podemos tomar límites laterales, entonces podemos hablar de continuidad eh, respecto a, o sea, lateral, por decirlo así. Y bueno, sobre un intervalo es cuando es para todos los puntos en un intervalo. Y en los extremos del intervalo, ¿ya? Aquí, como tenemos acá el intervalo cerrado, entonces la función va a ser continua en un intervalo cerrado. Si es continua en A por la derecha, en B por la izquierda y entre medio en el intervalo abierto en todos los puntos, ¿ya? Eso. Ahora, acá, ya, lo que pasa es que estoy viendo aquí el tema de la continuidad un poco más rápido con ustedes, porque yo el otro día vi con ustedes, o sea, eso de aquí ya está escrito porque yo lo vi con otro curso que tengo, eh, también del tecnológico, pero ellos no tienen el programa tan grande, tan intenso como ustedes. Entonces, por eso acá estoy intentando de avanzar lo más rápido posible, porque nos quedan dos tópicos enormes todavía por ver, ¿ya? Ahora, acá hay otro ejemplo aquí, que es la función parte entera aquí, ¿ya? A veces se denota con dos paréntesis rectangulares, a veces con solamente un paréntesis rectangular, pero esto se refiere a la función parte entera. Entonces aquí hice el gráfico, ¿ya? Y en el sentido de que la parte entera de un número, por ejemplo, si tengo el 1,5, va a ser el entero más grande que es menor que este número real, en este caso, o racional, ¿ya? Entonces, en el caso del 1,5, ¿ya? El entero más grande, que es menor, va a ser el 1, ¿ya? Y aquí, si graficamos eso, entonces obtenemos eh, ese gráfico tipo escalera o escalón, o sea, con muchos escalones. O sea, aquí tenemos, de hecho, en todos los enteros, acá la función es discontinua, ¿ya? Solamente tenemos ahí continuidades laterales en este caso, ¿ya? O sea, para los enteros, ojo, ¿ya? Eso, o sea, y aquí, a propósito de eso, también los saltos son finitos aquí, siempre, ¿ya? Son saltos enteros, o sea, pero es un número finito, ¿ya? Bien, entonces acá podemos mirar este ejemplo acá, a propósito, no, pero la función, la definición de, de continuidad se la di, ¿no? Sí la vimos, ¿o no? Me tienen que decir la definición de continuidad en general. Ya, pues díganme algo. ¿A qué se refiere con definición de continuidad? Ah, bueno, aquí pusimos, aquí está Es que la lo vimos definición. en unos gráficos.
Y usted explicó más o menos cómo era una función según el gráfico, continua o discontinua. A ver, eso tiene que estar entonces aquí un poco antes. Acá está, eso. Nos saltamos esa parte. Aquí simplemente decimos de que una función es continua para un número, ¿ya? Si el límite bilateral, ojo, ya aquí el límite bilateral, ese valor aquí, que es un número, coincide con la función, con el valor de la función en el punto, ¿ya? Eso es todo. O sea, cuando no tenemos ningún hoyito ni salto entre medio ahí. Eso. Y aquí en esa parte, aquí ya está la definición lateral para la continuidad. Eso aquí se puede hacer, pero la verdad no se utiliza tanto, ¿ya? Esa parte aquí es la importante también, que es continua sobre un intervalo, si es continua en todos los puntos esencialmente del intervalo, ¿ya? Eso, entonces, miremos aquí este ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos la función 1 menos, a ver, no, lo voy a usar con esto. Ahí. Esta función. Ya. Ahora, primero, bueno, ya aquí pusieron sobre el intervalo menos 1 a más 1, porque eso es justamente el dominio de esa función. ¿Ok? ¿Por qué es el dominio? Ya, ¿quién me responde? ¿Por qué este es el dominio? Ay, ay, eso es más fácil hacerlo en clases presenciales. Porque ahí por lo menos los estudiantes responden, po. No, nadie quiere apiadarse de mí. ¿Por qué este es el dominio? Porque es la ecuación donde se le pone en la recta X. ¿A qué te refieres? No sé cómo. Los números que están ahí en la recta X, al reemplazarlo por la X al cuadrado, dan la función, la recta. Ya. Bueno, veo de que hay un poco problemas aquí con los conceptos todavía. El tema es que si yo quiero saber el dominio de la función, entonces necesito mirar aquí la expresión algebraica, ¿ya? Y ver dónde está bien definida. Entonces, en este caso, bueno, aquí el 1 no tiene problema, el menos tampoco, pero la raíz la puedo solamente tomar de números no negativos. Entonces, aquí, para que esté bien definida la f, necesito que 1 menos x cuadrado sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Eso es lo que necesito acá, para que esta expresión de la f acá esté bien definida, para poder tomar la raíz, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos acá, bueno, en esa desigualdad, 1 mayor o igual que, sumamos el x cuadrado. Ya, pues.
¿Por qué está tan lento? Eso no toma acá la... Bueno, ya. X cuadrado. Y ahora, al tomar la raíz aquí en esa desigualdad, manches, y que parece que tengo que cambiar la punta de ese lápiz de la Wacom. Bueno, ya, al tomar la raíz cuadrada, aquí tenemos que tener en cuenta de que aquí, al tomar la raíz me va a quedar el valor absoluto. 1 mayor o igual que, mayor o igual que el valor absoluto de X. O sea, esto quiere decir es... Minchets no escribe. Es decir... Oh, ya, voy a ver el lápiz. Eso, que puede tomar X. Es decir, aquí entonces menos 1 menor o igual que... menor o igual que X, menor o igual que 1. Eso, o sea, ahí obtenemos ese intervalo. Ya, digamos, esa sería la demostración aquí matemática correcta, ¿ya? Entonces, ahora tomamos algún valor aquí en el interior de este intervalo y si queremos calcular aquí entonces el límite de esta función, ¿ya? Aquí utilizamos las leyes de los límites. Entonces, aquí primero tenemos la resta. El límite del 1 es 1, obviamente. El menos lo tenemos acá. Y aquí tengo entonces el límite de la raíz, ¿ya? Este límite, y aquí lo meto para adentro, ¿ya? Aquí lo tengo adentro. En esta parte, aquí esto es un límite de no, aquí en esta parte, esto es el límite de un polinomio y como habíamos dicho, el límite de un polinomio es simplemente el polinomio evaluado en el punto, ¿ya? Y ahora entonces reemplazamos eso, utilizamos eso acá y nos queda que es 1 menos raíz de 1 menos a cuadrado, que es justamente la f de a. Acá, o sea, es el lápiz que no funciona. Ya. De esta manera aquí para el interior del intervalo, aquí cuando tengo la desigualdad estricta en ambos extremos, entonces esto de aquí se satisface siempre y con los límites bilaterales aquí sin ningún problema. Bueno, aquí chequearon también lo que es la continuidad lateral acá, pero esa parte la verdad no es tan relevante. Aquí, si tengo dos funciones continuas en un mismo punto, aquí había algo debajo, no sé, pero un error de tipeo del libro, ojo, ¿ya? También puede pasar. Por eso lo taché. Y C es una constante, entonces aquí C una constante aquí para este múltiplo de acá, ¿ya? Entonces la suma, la resta, la multiplicación de las dos funciones, la multiplicación por escalar, todas esas van a ser continuas también en el mismo punto. Y aquí para la división, por supuesto, tenemos que tener cuidado de no dividir por 0, ¿ya? Pero si se acuerdan, lo que vimos al principio de la clase pasada, estos son esencialmente las propiedades de los límites, ¿ya? Por eso yo estaba diciendo, las propiedades de los límites, como en este caso el concepto de la continuidad, se construye a partir de los límites, entonces hereda las propiedades también, ¿ya? Eso.
Entonces tenemos aquí para cierto tipo de composición de funciones. Bueno, lo de la función polinomial ya lo vimos también, de que esa siempre es continua aquí, porque simplemente para calcular el límite ahí evaluamos el polinomio en el punto, ¿ya? Y eso ya lo vimos antes con el ejemplo de que esas, entonces, de esa manera siempre satisfacen la definición de continuidad. Y las racionales, que significa un polinomio dividido por otro polinomio, siempre y cuando no estemos dividiendo por el cero. ¿Ya? Eso. Aquí está puesta la cosa en general. Aquí hay un ejemplo. No, pero ese mismo ejemplo ya lo vimos, estaba antes. Están repitiendo los ejemplos aquí en el gráfico, porque se acuerdan que cuando calculábamos ese límite acá, la parte importante era de no dividir por 0, aquí, y teníamos el 11, y, o sea, eso es, están repitiendo aquí el mismo ejemplo, ¿ya? Es el mismo cálculo del límite para demostrar de que esa función realmente es continua, en este caso aquí, para x igual a menos 2, ¿ya? Ahora, este gráfico que está acá del lado izquierdo, ese ya corresponde al siguiente ejemplo, pero ese ejemplo no es tan... Aquí, entonces, como habíamos visto el tema de digamos, de los límites, cuáles funciones, dónde podemos calcular los límites y de qué forma, entonces ahí podemos al tiro tener que todo eso, todo ese tipo de funciones acá son continuas, pero ojo, dentro de su dominio, ¿ya? Aquí depende mucho del dominio. Acá. En todo número de sus dominios. Esa es la parte importante. Sus dominios respectivos, ¿ya? Entonces, tenemos que cualquier polinomio, bueno, un polinomio está definido en todo R. Las funciones racionales están definidas, o sea, un polinomio dividido por otro, están definidas siempre y cuando no estoy dividiendo por 0. Las funciones raíz, ahí depende si la raíz es una raíz par, entonces son solamente los números no negativos, y si es una raíz impar, entonces podemos trabajar también sobre todos los reales. Las funciones trigonométricas, ahí tenemos el seno y el coseno, que están definidas en todo R. La tangente, ahí de nuevo, como tenemos la tangente es seno partido por coseno, ¿ya? Entonces tengo que excluir todos los puntos donde estoy dividiendo por 0. O sea, los múltiplos de pi medios. Eso. O sea, los múltiplos impares de pi medios, ¿ya? Bueno, las funciones trigonométricas inversas, ya esas no las vimos con tanto detalle. Se refiere al arco seno, arco coseno y esas cosas. Pero esas heredan las propiedades también, entonces, de las trigonométricas estándar. La exponencial, esa, por supuesto, también es continua en todo R. Lo que sí es que, independiente de la base, pero la función exponencial, ya vimos también de que el recorrido que tiene son solamente los números positivos. O sea, sí tiene el exponente... sí, no, es que son solamente los números positivos. Y las logarítmicas, ahí también respecto a su dominio, porque el dominio de las funciones logarítmicas son solamente los números positivos, sin el 0, ojo, ¿ya? Eso, entonces, aquí por simple composición en este ejemplo, podemos decir lo siguiente. Aquí preguntan, ¿en dónde es continua la función? Ya.
el logaritmo natural está definido para los números positivos, ¿ya? Bueno, la arcotangente está definida en todo R, y este polinomio aquí está también definido en todo R, pero aquí esto tiene un problema, porque x cuadrado menos 1, esto es x más 1 por x menos 1, entonces eso tiene dos raíces, o sea, dos lugares donde se anula, y eso quiere decir de que aquí tengo que excluir el menos 1 y el más 1, ¿ya? En total, después tomo la intersección de todos esos dominios posibles, y eso quiere decir de que entonces al final me va a quedar como dominio aquí bueno, a ver, aquí lo puse ya o no. Sí, el intervalo de los números positivos, aquí del 0 al infinito, sin el 1, porque esta raíz aquí, por lo que estoy dividiendo, está dentro acá, entonces tengo que sacarlo, ¿ya? Entonces me queda como dominio solamente este trozo de acá, ¿ya? Eso. Aquí, por ejemplo, cuando x tiende a pi. Bueno, el tema es que este límite aquí es súper fácil, porque el coseno, como a lo más, como está solito acá, o más bien a lo menos vale menos 1, ¿ya? Así que aquí en el peor de los casos estoy dividiendo por 1, pero nunca se va a anular esa parte de acá. Entonces, y después simplemente, entonces como esta es continua, no estoy dividiendo por 0, así que simplemente evalúo y listo. Aquí para el límite cuando x tiende a pi. Ya, y lo práctico del tema de las funciones continuas es que si yo tengo una función continua en un punto B y tengo otra función cuyo resultado para otro límite aquí cuando x tiende a A es justamente ese número B, ¿ya? Entonces puedo armar la composición aquí. Y en este caso es como que el límite simplemente pasa para dentro de la función, ¿ya? Y eso es por continuidad. Eso funciona solamente para funciones continuas. Ahora, aquí, bueno, aquí ustedes pueden ver, se formó la función compuesta aquí, ¿ya? O sea, esto de acá, es a ver, ¿con qué color? Pongámoslo en verde. Esto de acá es el límite cuando x tiende a A de la f compuesto con g en x. Ups, perdón, aquí me faltan los paréntesis. Eso, en x, ¿ya? Y eso entonces es igual a simplemente f evaluado en g de a. Aquí, porque la f es continua. Bueno, aquí ni siquiera se necesita no, perdón, aquí ya. Entonces, si la g también es continua, entonces esto es f en g de a. Ya, aquí esto sí, g es continua. Bueno, ya. Continuo. Bueno. Ya.
Si no, si la G no es continua, entonces ahí tengo que poner el límite acá, ¿ya? Pero eso es todo. Aquí eso queda quizás más claro con un ejemplo así. Bueno, aquí tenemos, bueno, de hecho lo pusieron como bien feíto, ¿ya? Como para espantar acá. Pero, bueno, ya les dije, de hecho, cuando estamos trabajando con, digamos, en matemáticas muchas veces ponen los enunciados feos, entre comillas feos, ¿ya? Para espantar, pero trabajando sistemáticamente, entonces esos son ejercicios que salen de manera muy simple. En este caso de aquí, queremos saber el límite cuando x tiende a 1 aquí de esta función, ¿ya? Del arcoseno de esa fracción. Ya, entonces, bueno, por un lado, arcoseno es una función continua, pero hay que fijarse aquí en el tema del dominio. Entonces, para eso primero tenemos que analizar aquí por dentro la fracción, ¿ya? Entonces, el límite cuando x tiende a, digamos, en sí, por pura continuidad aquí, ya podríamos pasar eso, aquí el límite entonces pasa para adentro, ¿ya? Y analizamos este límite de acá, la fracción, y esto aquí de nuevo descomponiendo suma por resta, y podemos simplificar acá la fracción, y nos va a quedar solamente este término de acá, 1 partido por 1 más raíz de x ahora, y esta expresión algebraica ahora ya no presenta problemas para x igual a más 1. Entonces, de esta manera, este límite aquí lo podemos calcular simplemente evaluando, ¿ya? Y nos queda un medio, y el arcoseno de un medio, bueno, es pi sextos, ¿ya? En este caso, esto de aquí funcionó bien porque estamos moviéndonos dentro del dominio, ¿ya? Pero eso. Aquí también reescribieron eso como ejemplo de composición de funciones acá con las raíces enésimas y eso. Pero es solamente como ejemplo, porque aquí se toma la f de x, aquí arriba está, ¿no? Como la enésima raíz de x, acá. Ya, es solamente otra manera de reescribir las propiedades que ya hemos visto también para los límites. Acuérdense, las propiedades de los límites son esencialmente las mismas que en el caso de las funciones continuas. Ahora, aquí eso está descrito como yo lo intenté escribir antes ya un poco, con la expresión de las funciones compuestas, pero en sí ese teorema aquí no es nada nuevo, es solamente lo que ya vimos antes, como escrito de otra forma, ¿ya? Eso. Ahora, este teorema aquí, este es súper útil, ¿ya? Y tiene que ver con que si yo tengo una función continua, ¿ya? Es que por eso lo había remarcado así, de esta manera, o sea, tan destacada. Si f es continua en un intervalo y ese intervalo es cerrado, ¿ya? Entonces, puedo tomar cualquier número entre medio, n, entre, aquí, en un número entre f de A y f de B. Bueno, suponiendo que son distintos, porque si no sería un poco fome, porque no puedo tomar un número entre si los dos son iguales, ¿ya? O sea, ¿ok?
Entonces, ese teorema aquí, en sí, o sea, me van a decir qué tiene de útil, porque es solamente de existencia. Existe un número en el intervalo abierto, de manera que en ese punto yo alcanzo este valor. Ahora, gráficamente, no sé si eso está aquí abajo ahora. Sí, aquí hay, bueno, eso ya son gráficos retocados por mí, en el sentido de que aquí primero tomo mi intervalo AB. A ver, bueno, aquí lo remarqué en verde, ya que ustedes pueden ver la flechita, entonces por lo menos eso. Entonces, sobre este intervalo, mi gráfico recorre, o sea, la altura, digamos, en Y, varía aquí entre f de A y f de B, ¿ya? Y aquí tomaron un valor de n, algún valor entre medio. Entonces, si yo trazo aquí una línea horizontal, esa línea horizontal tiene que cortar el gráfico al menos en un punto. Porque en total, si yo hago un gráfico... ¿No? Ahí. Si yo hago un gráfico, entonces quiero hacerlo sobre este intervalo acá. Y si yo pienso de que tengo que recorrer aquí este intervalo de acá, en el eje Y, ¿ya? Entonces, bueno, puedo partir aquí de arriba para abajo también, ¿ya? Pero tiene que ser una línea continua, o sea, no puedo levantar el lápiz del papel. Entonces, puedo hacer eso, bueno, y eso, y aquí llego a el valor minimal que me pidieron, ¿ya? Pero como la línea tiene que ser continua, entonces si yo me escojo aquí un valor entre medio, por ejemplo, ya, acá ya, trazo la línea horizontal y tengo que cortar esa línea en algún punto, al menos en un punto. En este caso, este punto estaría por acá, ¿ya? Si yo me coloco ahora por acá, por ejemplo, acá, bueno, ya la línea no es muy horizontal, pero que cuente como horizontal, ¿ya? Entonces ahora se intersecta acá, acá y acá, esa línea horizontal. Entonces ahora yo tendría este punto, este y este, acá, para satisfacer aquí la condición, en el sentido de que en este valor aquí puedo evaluar la función y me va a dar este valor azul que yo pedí, ¿ya? O puedo tomar este y también me va a dar el mismo valor azul, ¿ya? Pero la idea es que como aquí eso es solamente por la continuidad de la función en el intervalo. Entonces aquí ustedes tienen las dos situaciones también graficadas otra vez. Pero la idea es acá, si yo tengo aquí un intervalo entre f de A y f de B y trazo una curva, entonces automáticamente, como tiene que ser a través de una sola línea, entonces de esa manera tengo que pasar necesariamente por todos los valores posibles para f, o sea, en el eje Y me refiero. Esa diferencia de altura la tengo que recorrer, ¿ya? Y ahora, lo bueno de este teorema aquí es que eso nos da una herramienta muy potente, al menos para, en primer lugar, para saber, por ejemplo, si existen
soluciones para ciertas ecuaciones, porque ese teorema de hecho tiene otra interpretación. Bueno, ya les voy a colocar aquí la interpretación al tiro, cortito ya, porque ya estamos en la hora ya para terminar. Aquí, entonces, como eso lo ponían siempre como lema, entonces del teorema sería de que si f es continua en un intervalo AB, y f de A y f de B tienen distintos signos. Aquí tienen signos opuestos. Signos opuestos en el sentido de que uno es positivo y el otro es negativo, ¿ya? Entonces, existe al menos un punto, existe un punto C en el intervalo abierto de A a B, tal que aquí f de C es entonces igual a, ¿no? Ya, igual a 0. Eso. Ahora, la utilidad de eso, ustedes saben, nosotros queremos por lo general encontrar raíces, ¿ya? Bueno, partimos de encontrar raíces de polinomios, ¿ya? Y entonces, eso es que significa de que si ustedes saben en un intervalo, un polinomio en un extremo tiene, es positivo y en el otro extremo es negativo, entonces, como los polinomios son continuos, saben de que entre medio, o sea, en ese intervalo hay una raíz, existe una raíz, ¿ya? Y de ahí después los computadores, lo que, bueno, en algunos casos se hace todavía quizás, ¿ya? Es originalmente en la computación lo que hacían para calcular los ceros de polinomios era simplemente tomar un intervalo y de ahí ir achicando el intervalo, ¿ya? Y siempre buscando los cambios de signo del polinomio y después sabiendo de que por ahí está, entre medio está el 0, entonces el intervalo se va achicando y me acerco entonces al 0. Eso. Ya, pero tengo que terminar la clase, ya estamos en la hora. Por lo menos avanzamos bien hoy día, porque la verdad, después del receso quiero partir con la derivada. Necesitamos partir con las derivadas, ¿ya?